Imaginar la luz viajando por el espacio es pensar en un caos absoluto. Rayos rebotando en todas direcciones, chocando contra las paredes, cruzándose unos con otros. Ujú. O sea, inundando el ambiente sin ningún orden aparente. Es como, no sé, una multitud descontrolada corriendo en 1000 direcciones distintas al mismo tiempo. Y sin embargo, la experiencia visual que tenemos día a día no es para nada una tormenta incomprensible. Claro, Al observar el entorno, vemos bordes definidos, colores exactos, formas súper claras. Todo ese caos de fotones, pues de alguna manera se organiza para tener perfecto sentido y formar el mundo que percibimos. y la magia detrás de ese orden casi siempre recae en algo tan aparentemente simple como un trozo de material curvo y transparente. Exacto. Literalmente un pedazo de vidrio, de plástico o incluso un tejido biológico que toma esa tormenta de luz y la domina por completo. Así que, ok, vamos a desempacar esto, porque nuestra exploración de hoy se centra en un documento fascinante. Ajá. Se titula Lentes, Principios Fundamentales de la Óptica, y fue escrito por Cristian Mojica Cacique. Y el objetivo de este análisis, digo, para quienes nos escuchan, no es solo memorizar reglas aburridas de física. Claro que no. Es más bien descubrir cómo las superficies curvas, de manera muy literal, esculpen la forma en que se entiende y se percibe el universo entero. Totalmente. Desde las herramientas naturales que llevamos dentro de los ojos, hasta los telescopios gigantescos que nos revelan galaxias. Es una locura, ¿no? Y para entender ese nivel de control sobre la luz, hay que dejar de ver a las lentes como simples cristales transparentes. Ujú. Son herramientas de una precisión geométrica verdaderamente asombrosa. Lo que logran es aprovechar una regla fundamental de la física que llamamos la ley de Snell. Ok, ¿la ley de Snell? Sí, esta ley dicta cómo la luz se refracta, es decir, cómo frena y cambia de dirección al pasar de un material a otro. Por ejemplo, del aire al vidrio de la lente. Ajá. Y la genialidad de una lente radica en que no aplica esta refracción en una sola barrera plana, sino en dos caras curvas cuidadosamente diseñadas. Es decir, toman esa luz que viaja de forma caótica y actúan como verdaderos directores de orquesta, Me gusta esta imagen. marcando el compás y obligando a cada rayo a ir a un destino específico para crear una imagen coherente. Así es. Ahora, pensar en cómo ocurre esto a nivel físico, milímetro a milímetro dentro del cristal, suena a un dolor de cabeza matemático brutal. Oh, lo es. En la física óptica real, lidiar con el grosor exacto de una lente y calcular la trayectoria interna de la luz a cada paso, es un proceso extenuante. Me imagino. De hecho, el autor señala que, para poder comprender el funcionamiento básico, la ciencia tiene que simplificar la realidad, Ujú. a través de lo que él llama el modelo ideal. Exactamente. Para evitar perderse en toda esa complejidad, en física utilizamos el modelo de la lente delgada. Ok. Esto es una construcción teórica, o sea, una lente idealizada, donde asumimos que su grosor es tan pero tan increíblemente pequeño en comparación con la curva de sus caras, que se puede simplemente ignorar el viaje interno de la luz. Wow. O sea, ¿lo borramos de la ecuación? Literalmente. Todo el análisis se concentra puramente en el ángulo de entrada y el ángulo de salida. Es como observar el resultado de un truco de magia ignorando por completo los movimientos ocultos del mago. Tal cual. Y este modelo de lente delgada introduce uno de los conceptos centrales de todo el documento: el foco. El punto mágico de la lente. Sí, toda lente tiene este destino final, que en las fórmulas se representa con la letra F. Y aquí es donde se pone realmente interesante. A ver. Porque al hablar de cómo la luz llega a ese foco, el texto menciona el principio de Fermat. Ajá. Y este principio plantea que la luz atraviesa la lente buscando, y cito, optimizar su camino para concentrarse. Pero a ver, esto me genera una duda enorme. Dime. Se habla de la luz casi como si usara una aplicación de tráfico en el teléfono para evitar embotellamientos y llegar más rápido. Claro, suena a eso. Pero, evidentemente, la luz no tiene conciencia. No es un conductor tomando decisiones. Entonces, ¿cómo es posible que decida cuál es la ruta óptima? Bueno, lo fascinante aquí es que esa confusión es súper común cuando se personifica a la naturaleza. Ya. La luz obviamente no evalúa opciones ni toma decisiones conscientes. Lo que establece el principio de Fermat, que es el de tiempo mínimo,
Es que la estructura misma del universo dicta las reglas. Ok. O sea, de todas las trayectorias posibles entre dos puntos, la física impone que la energía se va a propagar por la ruta que ofrezca la menor resistencia temporal. A ver si entiendo. Al entrar a la lente, el material frena la luz. Exacto. Y dependiendo del grosor en cada parte de la curva, algunos rayos se frenan más que otros. Ujú. Entonces, la geometría ineludible de esa curva empuja los fotones hacia la única trayectoria física que las leyes de la termodinámica y el electromagnetismo permiten. O sea que la lente actúa básicamente como un mapa de calles con barreras físicas gigantescas. Esa es la forma correcta de verlo. No es que la luz elija ir por la avenida principal porque quiera, es que las matemáticas de esa curvatura le bloquean cualquier otra opción y lo obligan a desembocar directo en el foco. Exactamente. ¡Qué locura! Y bueno, entendiendo que la luz está atada a ese camino óptimo, surge otra capa de complejidad en el análisis. Así es, el tema de la forma. Sí, porque la forma exacta de la lente puede alterar drásticamente lo que sucede con esos rayos. Hay una analogía en el texto que me encantó, que compara la luz con multitudes de personas entrando o saliendo de una sala. Ujú. Y bajo esa lógica existen dos familias principales de lentes con comportamientos totalmente opuestos, ¿no? Totalmente. El diseño óptico se divide fundamentalmente entre reunir o dispersar. Ok. El primer grupo lo conforman las lentes convergentes. Físicamente, estas suelen ser más gruesas en el centro que en los bordes. O sea, un poco gorditas en el medio. Ajá, y actúan exactamente como un embudo. Cuando los rayos incidentes chocan contra sus superficies, la refracción los fuerza a curvarse hacia el interior. Como buscando el centro. Exacto. Todos esos rayos independientes terminan cruzándose en un mismo centro común en el espacio, que es el foco que mencionamos antes. O sea, si lo visualizamos con la analogía de la multitud del autor. A ver. O sea, si la lente convergente es como convocar a todo mundo al centro de la pista para un gran anuncio. Ujú. La lente divergente es lo que pasa cuando suena la alarma de incendios y todos corren, alejándose del centro. Me encanta. La analogía de la alarma ilustra súper bien el efecto visual. Porque en una lente divergente, que al revés de la otra suele ser más delgada en el centro y más gruesa en los bordes, Ajá. los rayos de luz se abren en abanico al salir de ella. Se escapan, digamos. Sí, se dispersan. Y lo curioso es que si tú pudieras trazar esas líneas divergentes hacia atrás con un lápiz, parece que todas provienen de un punto central ubicado antes de la lente. Ok, pero no es real. Exacto. No se cruzan físicamente en el espacio real hacia adelante, sino que proyectan la ilusión de habernos ido de un mismo foco virtual. Foco virtual, claro. Y manipular estos dos efectos, el de reunir con el embudo y el de dispersar con la alarma de incendios, pues es la base absoluta de cualquier instrumento óptico creado en la historia de la humanidad. Claro. Y hasta este punto, es muy fácil imaginarlo todo como un fluido. Embudos y dispersores, luz que fluye por caminos óptimos. Es casi poético, ¿verdad? Es muy poético. Pero me imagino que a la hora de fabricar un microscopio para observar células, o no sé, un telescopio espacial para buscar exoplanetas. Sí, la poesía no basta. Exacto, la poesía no basta. Se requiere una predicción matemática implacable. Necesitamos saber con precisión milimétrica exactamente dónde va a aparecer la luz. Y ahí es donde entra la parte matemática pesada, lo que el análisis de hoy llama la regla de oro. La famosa ecuación de Gauss. Así es. La ecuación de Gauss elimina cualquier suposición o poesía del proceso. Es un vínculo matemático súper estricto entre la realidad tangible del objeto que se está observando y la imagen intangible que la lente va a producir en el espacio. A ver, explícanos eso. Bueno, esta ecuación relaciona tres factores inseparables. Primero, la distancia del objeto a la lente. Ajá. Segundo, la distancia de la imagen que se forma del otro lado. Ujú. Y tercero, la distancia focal. Que es una propiedad de la lente misma. Exacto, es inherente a la lente. La fórmula dice que 1 sobre la distancia del objeto más 1 sobre la distancia de la imagen es igual a 1 sobre la distancia focal. Ok. Y para visualizar esa relación sin necesidad de imaginar fracciones flotando en el aire, creo que hay una forma mucho más intuitiva de entenderlo. Dime cómo lo ves. Entonces, ¿qué significa todo esto? Yo lo veo como que se puede pensar en la ecuación de Gauss como si fuera un balancín. ¡Un balancín! Sí,
un clásico sube y baja de un parque infantil, pero a nivel cósmico. Ok, te sigo. En este balancín, el punto de apoyo central, esa pieza pesada e inamovible que dicta el equilibrio, es el foco de la lente. Ujú, Es el valor de fábrica, digamos, el ADN de ese trozo de cristal, y ese valor nunca cambia. correcto. Y de un lado del balancín está sentado el objeto físico, y del otro lado está sentada la imagen luminosa. Si el objeto se mueve, acercándose o alejándose de la lente, La imagen tiene que reaccionar. exacto, la imagen está obligada a reajustar su posición corriendo por el otro lado del balancín. Si no se ajusta, el equilibrio matemático colapsa. ¡Wow! Visualizarlo como un sistema de contrapesos es muy acertado. Es un juego de compensación perpetua, ¿no? Sí, tal cual. Si conectamos esto con el panorama general, lo que este equilibrio demuestra es que las lentes no funcionan por azar o por magia. Hay reglas. Hay un contrato inquebrantable en la física. Al conocer la esencia de la lente, o sea, su punto focal, y definir exactamente dónde se coloca el objeto, Ajá. la posición exacta de la imagen ya ha sido decidida por las leyes del universo antes de que la luz siquiera empiece a viajar. ¡Qué locura! Por eso, un especialista, un optometrista, puede fabricar unas gafas a la medida y saber sin lugar a dudas que van a corregir la visión borrosa de un paciente de forma perfecta. Porque la matemática lo garantiza. Exacto. Pero entonces, ¿qué significa todo esto en la práctica cotidiana? Porque, digo, la teoría del balancín y el modelo ideal suenan súper abstractos. Sí, a veces la física intimida. Pero lo verdaderamente espectacular de este trabajo, de este documento, es cómo nos aterriza la realidad de inmediato. Ujú. Nos dice que no se requiere un laboratorio multimillonario o equipos láser de la NASA para comprobar esta regla de oro. De hecho, se puede experimentar con la ecuación de Gauss en la mesa de la cocina o simplemente mirando por la ventana. Sí, los experimentos que propone el autor son geniales. Sí, el documento explora unos experimentos caseros que me parecen fundamentales para terminar de anclar estos conceptos. El primero que menciona es el proyector de ventana. Un clásico. Consiste simplemente en apagar las luces de una habitación de día y usar una lupa corriente frente a una pared blanca o una hoja de papel, apuntando hacia la ventana. Ajá. De repente aparece la calle entera proyectada en el papel, a todo color, pero con una rareza muy específica. Y te pregunto, ¿por qué la imagen que se proyecta está completamente de cabeza? Ah, ese fenómeno es la prueba más visceral de lo que discutimos hace un momento sobre las lentes convergentes, como la lupa. Los embudos. Exacto. Al actuar como un embudo, imagínate los rayos de luz que provienen de la parte más alta del paisaje exterior. Digamos, el cielo o los techos. Sí. Esos rayos entran por la parte superior de la lente y son obligados a curvarse hacia abajo buscando el foco. ¿Ok? Y simultáneamente, los rayos que provienen del suelo, de la calle, entran por la parte inferior de la lente y se curvan hacia arriba. O sea, van en direcciones contrarias. Totalmente. Ambos haces de luz inevitablemente van a colisionar y se cruzan en el aire exactamente en el punto focal. Ujú. Y al seguir su trayectoria en línea recta después de ese cruce, pues la luz de arriba termina abajo y viceversa. ¡Wow! La imagen nítida que atrapas en la hoja de papel es simplemente el resultado geométrico de ese cruce de caminos. Es una inversión total de la realidad. Ahora, en el segundo experimento, en lugar de atrapar la imagen de un paisaje inofensivo en un papel, la idea es atrapar algo mucho más poderoso: la luz del sol. Ah, sí, el experimento peligroso. Sí, requiere cuidado. Al salir en un día despejado y apuntar esa misma lupa hacia el piso, toda esa luz se reduce a un diminuto y cegador punto brillante. Sí. Y el autor dice que, midiendo la distancia exacta entre el centro del cristal y ese puntito en el suelo, obtenemos un número clave. Esa medida con una regla escolar ordinaria es literalmente el foco, el punto de apoyo de nuestro balancín imaginario. Efectivamente, es exactamente eso. Pero, ¿por qué con el sol? Bueno, cuando la fuente de luz está a una distancia monumental, como el Sol, a millones de kilómetros, los rayos que logran llegar a nuestro planeta viajan de forma prácticamente paralela. Ok. Y al entrar a una lente convergente, la ecuación de Gauss dicta que esos rayos paralelos convergerán con precisión absoluta en un solo punto, que es la distancia focal máxima de la lente. Entonces, al enfocar el sol en el suelo,
Básicamente estás extrayendo y midiendo físicamente la esencia o el ADN óptico de ese cristal. Exactamente. Y claro, cabe mencionar la inmensa cantidad de energía térmica que esto concentra, Sí, por supuesto. lo que explica por qué ese pequeño punto brillante puede quemar papel o madera con tanta facilidad. Toda la energía de ese diámetro de luz está en 1 milímetro. Es una maravilla ver esa matemática pura quemando un trozo de papel. Es física en acción. Pero la exploración de la óptica no se detiene en los cristales fabricados en fábricas por humanos. El tercer experimento casero involucra un elemento mucho más común en la naturaleza: el agua. Este experimento es precioso. Sí, se describe la creación de una lupa de agua. Consiste simplemente en colocar un pedazo de acetato o plástico transparente sobre un texto con letras pequeñas y dejar caer una sola gotita de agua encima. Ajá. De inmediato, las letras que están debajo de la gota se magnifican, y resulta súper intrigante pensar que una estructura tan caótica y fluida como el agua se comporte como un instrumento de precisión geométrica. Es que la clave reside en la tensión superficial del agua. A ver, Al caer sobre la superficie plana del plástico, la gota no se esparce indefinidamente, ¿verdad? no, se queda como una bolita. Exacto. Las moléculas de agua se aferran unas a otras, formando una geometría perfecta, una pequeña cúpula curva. Sin darte cuenta, acabas de crear espontáneamente una lente plano-convexa. Una lente natural. Sí, y el agua tiene un índice de refracción diferente al aire. En términos súper sencillos, el índice de refracción es la capacidad que tiene un material para frenar y resistir el paso de la luz. Ok. Como el agua frena la luz mucho más que el aire y además tiene esa forma curva de cúpula que dijimos, Ajá. los rayos que provienen del texto cambian de dirección al salir hacia el ojo humano, creando la ilusión óptica de que las letras son muchísimo más grandes. Es la naturaleza fabricando lentes microscópicas. Tal cual. Pero a ver, si una simple gota impresiona, el cuarto y último escenario es el que realmente rompe los esquemas visuales. Ah, el vaso de agua. Sí, el experimento de las flechas que cambian de dirección. La instrucción es: dibuja 2 flechas en un papel apuntando firmemente hacia la derecha. Luego, colocas un vaso cilíndrico transparente, pero vacío, justo enfrente del dibujo. Y hasta ahí no pasa nada. Hasta ahí, todo se ve normal. Las flechas siguen hacia la derecha. Pero al empezar a verter agua dentro del vaso, ocurre algo extrañísimo. Justo en la porción donde el agua cubre las flechas, estas parecen voltearse y apuntar hacia la izquierda. Es muy loco verlo. Espera un momento, ¿me estás diciendo que el simple acto de servir agua en un vaso cilíndrico altera físicamente la trayectoria de la luz lo suficiente como para voltear la realidad de izquierda a derecha frente a mis propios ojos? Así es. De nuevo, se trata de nuestro balancín de Gauss y del índice de refracción trabajando en tiempo real. Ok, Piensa en esto. Un vaso de vidrio vacío interactúa muy poco con la luz porque por dentro está lleno de aire. Su poder de frenado es mínimo. claro. Pero en el instante exacto en que lo llenas de agua, el cilindro completo se transforma en una lente gruesa biconvexa súper potente. Ajá. Debido al frenado masivo que el agua ejerce sobre la luz, los rollos que viajan desde el papel se curvan dramáticamente al entrar y salir de ese vaso. La razón por la que las flechas se invierten es que el papel está ubicado a una distancia mayor que el punto focal de esta nueva lente de agua. Ah, o sea, es decir, los rayos están cruzando antes de llegar a los ojos. Exactamente. Físicamente, el rayo de luz que parte de la punta derecha de la flecha viaja hacia la lente de agua, se refracta, cruza el punto focal en el aire y continúa su viaje hacia la izquierda antes de que tu cerebro logre registrarlo. Es como el paisaje por la ventana. Es exactamente el mismo principio de cruce que invierte el paisaje de cabeza en la hoja de papel con el proyector de ventana. La única diferencia es que aquí se aplica en un plano horizontal, de izquierda a derecha gracias a la forma cilíndrica del vaso. Es una coreografía de fotones alucinante. ¿De verdad? Es física pura y dura, pero parece magia. Y al final, este recorrido por los conceptos de óptica de este documento nos lleva desde lo inmensamente complejo hasta lo más cotidiano.
Ujú. Hemos imaginado la luz como una energía imparable que viaja buscando siempre la eficiencia suprema a través del principio de Fermat. Así es. Entendimos cómo las curvas de los materiales, ya sea cristal o sea una gota de agua, se convierten en embudos que reúnen información o dispersores que la esparcen. Claro, convergentes y divergentes. Exacto. Comprobamos cómo ese comportamiento está atado al inquebrantable balance de la ecuación de Gauss, que exige esta compensación continua entre objeto e imagen en el balancín. Ujú. Y finalmente, confirmamos que estas reglas no le pertenecen solo a laboratorios avanzados o universidades, sino que habitan en gotas de lluvia, en lupas de escritorio y en simples vasos de agua. Lo cual demuestra, creo yo, que las leyes fundamentales del universo rigen cada interacción sin importar la escala. Sí, Las superficies curvas transparentes alteran la realidad visual siguiendo preceptos matemáticos exactos, que no fallan. Pero la manifestación de esas fórmulas se percibe en el día a día como auténtica magia. y hablando de percepciones y realidades alteradas, hay un pensamiento final sobre todo esto que es muy difícil de ignorar y que conecta directamente con nosotros, con nuestros propios cuerpos. A ver. Al principio de la conversación, se mencionó que nuestros propios ojos emplean lentes biológicas, el cristalino. Ajá, el lente interno del ojo. Y esta lente ocular es, por naturaleza y función, una lente convergente. Es un embudo de luz. Correcto. Pero hace unos minutos, al desglosar el experimento de la lupa y la ventana, establecimos una regla inquebrantable de la física óptica. Cuando los rayos de luz cruzan el foco de una lente convergente para formar una imagen real, esa imagen queda inevitablemente de cabeza. Es una consecuencia ineludible de la geometría de los rayos al cruzarse, ¿sí? Y aplica rigurosamente al funcionamiento interno del ojo humano. Lo cual nos deja a todos con una conclusión profundamente provocativa para pensar después de escuchar esto. Dila. Si el cristalino obedece ciegamente estas mismas leyes de refracción, esto implica que todo el inmenso mundo visual que penetra por nuestras pupilas, absolutamente todo, se proyecta invertido en el fondo del ojo. Así es. El techo de una habitación, el cielo abierto, el rostro de las personas que amamos. En este preciso momento, físicamente, el universo entero está de cabeza sobre las retinas de quien nos escucha y sobre las nuestras. Es una imagen súper fuerte, pero científicamente innegable. Y es el cerebro, operando con una capacidad de procesamiento computacional silenciosa y majestuosa, el encargado de tomar esa proyección volteada y corregirla en una fracción de milisegundo, sin que jamás haya un esfuerzo consciente de nuestra parte. Exacto. Lo que plantea la increíble idea de que el acto de ver no es meramente un fenómeno pasivo de lentes e iluminación. Es, en última instancia, una ilusión maestra que nuestra propia mente construye a cada instante para dar sentido al caos. ¡Qué maravilla! Fascinante. Hasta la próxima.